Parte 7. En medio de la lucha entre el grupo de chicas de Basara y el Kilin de los 5 elementos en sus direcciones cardinales individuales, una chica en particular estaba teniendo un momento más desafiante que las otras. Era Naruse Mio, representante del elemento fuego, y responsable de la sección occidental. La mayor dificultad de su batalla no se debía al hecho de que el Kilin blanco que representaba el elemento de metal ante ella, Sakumei, era particularmente más fuerte que los otros Kilin. Mio, quien había realizado el juramento amosirviente con Basara al igual que las otras chicas después de entregarle todo a Sara, ahora sintió un increíble poder mágico creciendo dentro de ella hasta tal punto que ni siquiera ella podía creerlo. Además, el elemento fuego de Mio era ventajoso contra el elemento metal de Sakumei. Incluso si Mio no podía bajar la guardia por un segundo contra Sakumei, un cuerpo separado de Kilin, igual a Koryu en rango, al menos podría mantener la igualdad en un escenario de una sola persona. Y sin embargo, Mio se encontró preocupada en medio de su batalla. Resultó que Sakumei no era el único en su camino mientras luchaba en medio de los exuberantes alrededores verdes de uno de los campos de béisbol del Parque Kinuta, un tigre tan terco. Mio murmuró molesta mientras flotaba en el aire con magia voladora. Debajo de ella había otra bestia sagrada blanca aparte de Sakumei, una bestia que el grupo ya debería haber sometido durante su primera batalla Byakko. La lanza sagrada, ahora situada en uno de los campos de béisbol del Parque Kinuta, era el verdadero Byakko que Basara había traído a la barrera después de su primera batalla. Siva había utilizado la espada sagrada Georgias como sustituto de Byakko, habiéndola robado a Celis cuando salía de la aldea durante su escaramuza. Balflear posteriormente retiró a Georgias de su ubicación por la fuerza, y Basara no tuvo más remedio que estabilizar el espacio apuñalando a Byakko en el campo de béisbol en ese momento. La barrera de 5 elementos de Siva construida en un orden inverso de las direcciones cardinales estaba a punto de ser disipada, pero no podía regresar a su espacio normal con el riesgo de que los 4 dioses, dispuestos en orden inverso, se volvieran locos. Byakko se había manifestado en su forma de bestia sagrada como resultado de esto, y le tomó a Mio un gran esfuerzo para someterla durante su primera batalla. Pero incluso eso había sido parte de los planes de Siva, con Mio y las demás derrotando a las formas manifestadas de los 4 dioses. El distrito central podría ser puesto en un estado crítico que permitiría que Koryu se manifestara. E incluso en este mismo momento, Koryu estaba cada vez más cerca de su plena manifestación. Como tal, se suponía que la apariencia de Byakko era imposible, ya que de lo contrario obstaculizaría el periodo de manifestación de Koryu. Y sin embargo, se había manifestado una vez más a pesar de eso. Mio reflexionó sobre otra posibilidad. La manifestación de Byakko que Mio había derrotado en ese entonces apareció cuando Basara atravesó la lanza sagrada en el suelo del montículo del lanzador. La lanza sagrada había recibido el poder del elemento viento de los 4 elementos clásicos por parte del clan de los héroes. Sin embargo, la manifestación de Byakko ante ella ahora estaba utilizando el elemento de metal de los 5 elementos. Incluso si la alineación de los 4 dioses pudiera haber afectado esto, Byakko era capaz de luchar con todo su poder después de un cambio sistemático inmediato de los elementos clásicos a los 5 elementos, de modo que su propio elemento en sí mismo había cambiado, nada menos raro. En otras palabras, Byakko se había manifestado a partir de la energía del elemento de metal clavado en el suelo cuando la espada sagrada Georgias fue utilizada como una copia falsa para Byakko. El Byakko ante ella ahora, por otro lado, se manifestó desde la lanza sagrada real, habiendo cambiado su elemento inherente de uno de los 4 elementos clásicos a uno de los 5 elementos, del elemento viento al elemento metal. Sin embargo, no sería difícil para Mio derribarlo en su estado actual, siempre que fuera su único oponente. Es cierto que Mio ahora debía luchar contra Byakko y Sakumei. Este espacio de 5 elementos es más problemático de lo que esperaba, pensó Mio. Su atención estaba en Sakumei mientras estaba luchando contra ella en el cielo. Por otra parte, Byakko estaba de pie debajo. El poder del enemigo aumentaría aditiva o multiplicativamente de una manera más directa si este fuera un espacio normal. Sin embargo, este era el espacio especial que Siva había hecho usando los 5 elementos como base. Las relaciones elementales entre los 5 elementos no eran exclusivas de compatibilidad e incompatibilidad. Los 5 elementos, clasificados en 5 según su nombre, también poseían 5 relaciones individuales: compatibilidad, incompatibilidad, uniformidad, sinergia y equilibrio. La manifestación simultánea de Byakko y Sakumei era un compuesto entre ambas bestias que poseían el mismo elemento de metal, aumentando el poder del área para lograr un estado de uniformidad, y un estado bastante potente, por cierto. La bestia sagrada y la bestia divina, Byakko y Sakumei, comenzaron a atacar a Mio simultáneamente. En el suelo,
Jaco transformó la arena de magnetita de la superficie de la Tierra en innumerables lanzas y las disparó a gran velocidad. Sakumei por otro lado expulsó una ráfaga interminable de cuchillas crecientes desde su cuerpo que amenazaba con cortar todo su paso. La combinación resultante entre los ataques de cuchillas lineales y curvas fue una devastación que adoptó un patrón complejo a medida que se acercaba a Mio. ¿Maldición? Mio inmediatamente usó su magia de fuego para formar una pared esférica que rodeaba todo su cuerpo. Después de intercambiar sus juramentos con Basara, su magia de fuego se había desarrollado como tal que podía elevarla a temperaturas tan ardientes que eran incomparables a la magia que usó para destruir a Jaco en su primera batalla. No tenía otra opción. Tenía que hacerse, ya que el poder de ataque del enemigo no era exactamente el mismo que cuando enfrentó a Jaco la primera vez tampoco, y tenía que poner toda su fuerza para repeler los ataques de las dos bestias. Si ella se aflojara incluso en lo más mínimo para salvar su poder mágico, su barrera podría ser incapaz de resistir completamente los ataques de Jaco y Sakumei, que eventualmente la atravesarían y la harían pedazos. Tenía que darlo todo. Los ataques de Jaco y Sakumei se abalanzaron continuamente contra la barrera llameante de Mio, desapareciendo en ceniza sin dejar rastro. Y aún así, la bestia sagrada y la bestia divina, ambas del elemento metal, no mostraron signos de ceder en el corto plazo. La batalla ahora se encontraba en un punto muerto donde Mio solo podía concentrarse en defenderse de sus ataques, sin ser capaz de hacer nada más. Kinuta Park era el centro del área que albergaba el elemento de metal. Como tal, Jaco y Sakumei del mismo elemento poseían un poder inagotable contra Mio, que en cambio tenía que usar todo su poder y era vulnerable a la pérdida de recursos. Quieren alargar la batalla con una guerra de desgaste para reducir más tiempo. Cuanto más durara la batalla, sería desventajoso no solo para Mio, sino también para Basara. Mio necesitaba encontrar una abertura para conducirlos de regreso, sin embargo, todavía no había visto una hasta el momento. Ella podría infligir un daño razonable si atacara a las bestias con todo el poder de su magia de fuego. Al expandir su barrera de llamas, intentó atacar a las dos bestias con un ataque de área amplia con su magia de fuego después de medir su velocidad de reacción. Sin embargo, sus ataques no pudieron atrapar a Jaco y Sakumei, sus poderes se fortalecieron por la uniformidad de su relación de los 5 elementos. Si ese es el caso. Mio luego utilizó la magia del viento para formar un tornado que lo rodeaba. Estaba optando por la estrategia que había utilizado cuando luchó y erradicó a Jaco. Usar un tornado para remover arena de magnetita y electrificarlo formaría un poderoso electroimán que empujaría a Jaco y Sakumei del elemento metal a las temperaturas ardientes de su barrera de llamas y los evaporaría. Pero en el momento en que Mio estaba a punto de lanzar su magia de rayos, Sakumei dejó escapar un chillido relincho, dejando salir un destello brillante de luz blanca desde su cuerpo. Al momento siguiente, su magia relámpago golpeó con un rugido atronador, pero su trayectoria se alejó de la tormenta de arena de magnetita que rodeaba a Mio, en lugar de caer directamente sobre Sakumei. No puede ser, se usó como un pararrayos. Cuando Mio se quedó estupefacta porque Sakumei había visto a través de su plan, la tormenta de arena de magnetita que la rodeaba también fue rápidamente absorbida por Sakumei. Sakumei del elemento metal había formado bobinas en su cuerpo que le permitían controlar el metal. Después de recibir todo el golpe del rayo de Mio y electrificarse, transformó su carne en un poderoso electroimán. Y en el momento en que Sakumei había reunido una gran cantidad de arena de magnetita, comenzó a brillar una vez más a medida que liberaba grandes ondas de plasma, esta vez brillando con mayor brillo que antes, cegando todo lo que estaba expuesto al destello de luz a su alrededor. Simultáneamente, Mio disipó rápidamente su barrera de fuego y lanzó su magia gravitacional. Sakumei absorbió una gran cantidad de arena de magnetita en su cuerpo, transformando la magia de rayo que había provocado su estado conductivo en partículas eléctricas y dispersándolas. La barrera de Mio hecha de magia de fuego no resistiría tal ataque eléctrico. Como medida defensiva, Mio usó su magia gravitacional para crear una brecha dimensional que formó una barrera. Posteriormente disipó su barrera contra incendios para evitar la explosión violenta y la conflagración que surgiría del choque entre la barrera contra incendios y los ataques eléctricos de Sakumei, sacudiendo el espacio y rompiendo la barrera gravitacional existente. Al momento siguiente, innumerables grupos de plasma estallaron en medio del destello blanco de la lucha. Las partículas cargadas de Sakumei golpearon el espacio de la barrera gravitacional de Mio y explotaron. Eso estuvo cerca. Tenía que mantener la tormenta magnética circundante hasta que desapareciera el destello de luz. Si no hubiera hecho el juramento de amo sirviente con Basara, no habría podido mantener su magia gravitacional durante tanto tiempo. Basara. Los pensamientos de Mio cayeron sobre el que amaba más que cualquier otra cosa, su amado Basara, su único y absoluto maestro. Basara tenía que derrotar a Shiva después de todo esto. Para facilitar un ambiente ventajoso para él lo mejor que pudieran,
Mio y las demás debían apresurarse a crear una nueva barrera de 5 elementos con el sello de Solomón, y su responsabilidad en este momento era restringir primero a Jack con la lanza sagrada de color blanco, la fuente del poder del elemento metal que rebosaba en el oeste. Sakumei era simplemente un producto que se manifestaba a partir de dicho poder, por lo tanto, su prioridad radicaba en derrotar a Jakko. Dicho esto, todavía era necesario que restringiera su movimiento de una forma u otra antes de poder lanzar ataques efectivos contra ellos. En ese caso, entonces, en el momento en que Sakumei retiró la corriente eléctrica de su ataque, Mio desató un ataque ante ella con magia gravitacional. Se preparó para clavar a Jakko en el suelo con su magia gravitacional mientras desataba su magia de fuego a su alrededor, destruyendo a Jakko de una sola vez, y como lo haría con su barrera hecha de su magia de fuego intacta, podría anular los ataques del elemento metal de Sakumei. En otras palabras, tenía la intención de atacar a Jakko, someter a Sakumei y conducir el poder del elemento fuego a la superficie de la Tierra, para realizar las 3 tareas de una sola vez. Para decirlo de otra manera, eso era lo único que podía hacer, no tenía otra opción. Toma esto. En el momento en que el destello de luz se debilitara y la visibilidad de su entorno se volviera normal, Mio estaría preparada para poner en práctica su plan. Y en el momento en que el destello de luz se disipó como si fuera niebla. Tomando una postura ofensiva desde su postura defensiva inicial con su magia gravitacional, Mio envió ondas carmesí a través de la superficie de la Tierra debajo de ella, y mientras se preparaba para desatar su magia de fuego en el siguiente momento, de repente perdió de vista a su objetivo debajo de ella, algo que dejó la mente de Mio en blanco por un momento. Jakko se había ido. ¿Había sido sometido por su magia gravitacional? No podría haberlo hecho. ¿Había sido destruido en medio de la tormenta de partículas cargadas de Sakumei? Tampoco ese era el caso. ¿A dónde fue entonces? Fue cuando Mio encontró una pista de un objeto de metal plateado aplanado por el rabillo del ojo. Era un grupo de metal aplastado por la magia gravitacional de Mio, y el tamaño de la forma aplastada de la anomalía de metal ante ella parecía ser bastante masivo. Inmediatamente, Mio reflexivamente miró hacia arriba detrás de ella, hacia su punto ciego. Y pudo ver que el enorme Jakko se estaba acercando a ella ante sus propios ojos. Resultó que Jakko había saltado en el aire a una posición más alta detrás de Mio a través de un andamio de metal más alto que la posición de Mio en el aire cuando su visión se había oscurecido por el destello de las partículas cargadas de Sakumei. En el momento en que se dio cuenta de esto, las garras de Jakko ya estaban tan cerca que sería improbable que las esquivara a tiempo. Mio no tuvo más remedio que liberar su magia de fuego en el acto, ya que Jakko tenía como objetivo destrozarla antes de que pudiera hacerlo. Y luego llegó el siguiente momento. Resonó un ruido fuerte, pero no era el rugido de una explosión violenta ni un sonido cortante. En cambio, fue un estridente choque de acero, y provenía de alguien que ahora estaba ante los ojos de Mio. ¿Tú eres? Mio miró atónita a la figura que de repente se había interpuesto entre ella y Jakko. El joven de cabello dorado que había entrado en la batalla justo antes de que la magia de Mio y las garras de Jakko pudieran chocar empuñaba un arma que era diferente de Jakko, el rey Enkyo. Heis Takashi del clan de los héroes ahora se encontraba frente a ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.